Make the ground shake. O al 75%. Depende del comportamiento tributario del contribuyente. Bueno, así las cosas, pues cuando se origina la aplicación de la sanción tributaria en el incumplimiento de la obligación de presentar el reporte de conciliación fiscal dentro de los plazos fijados, es decir, previo a la presentación de la respectiva declaración o en este caso hasta el 28 de mayo, ¿cierto? Entonces la norma que nos dice que se aplicará una sanción como si fuera una irregularidad en la contabilidad. Y la sanción está contemplada en el artículo 655 del Estatuto Tributario, que nos dice la norma, será equivalente al 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior de su imposición, sin que exceda de 20.000 VTs. Recuerden que la VT para el año 2021 está en 36.308 pesos, ¿cierto? Y usted tiene que declarar y pagar sanciones con la VT del año actual, ¿de acuerdo? Sanciones con la VT del año actual. Entonces, ¿qué queremos contemplar allí? ¿Qué queremos resaltar mejor? Entonces la norma nos dice que si yo presento oportunamente mi formato 2516, pues no voy a tener problemas de sanción. ¿Cuándo voy a tener sanción? En mi 2516. Fácil, cuando no lo presento oportunamente. Cuando no lo presento previo a la declaración de rentas. Cuando no lo presento previo al 28 de mayo de 2021. Ah, que lo presenté el 29. No, grave. Ya ahí le va a aplicar una sanción contemplada en el artículo 655 que me dice tome el patrimonio líquido o los ingresos netos del año anterior al de su imposición. Cualquiera de los dos, el que sea más alto, el mayor. Si su patrimonio líquido del 2019 es más alto que sus ingresos, pues váyase por patrimonio líquido. Pero si sus ingresos son más altos que el patrimonio líquido o que el 2019, pues váyase por sus ingresos. Y aplíquele el 0.5% del mayor valor, sin que exceda 20.000 VTs. ¿Ven? Entonces, multiplíqueme en 20.000 VTs por 36.308. Entonces, ahí esa es la sanción máxima que usted puede pagar por el año 2020 y por no presentar oportunamente ¿qué? Su formato 2516 o 2517. ¿De acuerdo? Entonces, no es que no haya sanción. Sí, sí hay sanción. Si usted me pregunta, profe, ¿yo qué hago? ¿Usted qué me sugiere? ¿Presentarla y después corregirla? ¿O mejor presentarla extemporánea? Yo le diría, preséntela oportunamente ese formato 2516 y si hay que hacer alguna corrección, hágala. Haga esa corrección. Porque de lo contrario, mi querido amigo, mi querido colega, si usted no lo presenta oportunamente, le van a sacar una sanción del artículo 655. Entonces yo prefiero que como no hay sanción por corrección, pero sí hay sanción por no presentar oportunamente, entonces yo le diría, preséntelo oportunamente, quizá con errores, y después corrige el formato 2516. Tenga en cuenta que si usted corrige el formato 2516, posiblemente le va a tocar también corregir formulario 110 o 210. Entonces, pues si no quiere ninguna de las dos, pues, hombre, corran más bien a elaborar estos formatos. Pues siempre y cuando los tengan que subir a la DIAN, cuando la norma dice ingresos superiores a 45.000 VTs. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar un ejemplo básico sobre el control de detalle y el reporte de conciliación fiscal. Entonces, uno de los aspectos que puede llegar a generar dudas es la forma o estructura en que se debe elaborar el control de detalle. ¿De acuerdo? En nuestro medio, en Colombia, es común escuchar diferentes formas de incorporar las diferencias. Entonces, un ejemplo. Una persona jurídica adquiere en julio de 2020 un inmueble por valor de 560 millones. En noviembre del mismo año, dicho inmueble se valora en 700 millones. El pago es realizado por transferencia. ¿Qué aspectos debe tenerse en cuenta frente al registro de esta transacción en lo que respecta al control de detalle
y el reporte de conciliación fiscal. Entonces miremos el control de detalle. Entonces nosotros nos vamos a la contabilidad y en el paso 1 miramos, dice realización, medición inicial de dicha transacción. Dicho reconocimiento tiene una función multipropósito que tiene efectos para fines fiscales. Entonces, ¿cómo contabilizaríamos? Pues si lo compramos, propiedad, planta y equipo, 560, efectivo y equivalentes, por allá, no sé, bancos, bueno, como haya sido el pago, 560 millones. Estamos en la medición inicial, momento cero. ¿Cómo lo estamos reconociendo? Por el valor de adquisición, por el costo histórico. Bien, entonces ahí no hay problema. Entonces, ¿qué paso 2 nos dice? Se registra una diferencia en el proceso de medición posterior, es decir, una valoración. Y nos dice que dicha valoración del inmueble corresponde a una estimación contable no aceptada fiscalmente por la DIAN. Las valoraciones no las acepta la DIAN. Recuerden eso. Esas estimaciones contables no las acepta la DIAN. Entonces nos dice que se registra en el mismo libro oficial según lo indicado en el concepto 577 de 2014 emitido por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces me dice que si mi valoración es de propiedad, planta y equipo, pues fácil, yo le adiciono a esa cuenta de propiedad, planta y equipo lo que me haya dicho el avalúo. Entonces me dijo para este ejemplo que eran 140 millones de pesos. Y contra un crédito al superávit por valorización, ORI, numeral 10 del artículo 28 del estatuto, control de detalle, 140 millones. Entonces, cuando yo contabilizo esa valoración, pues yo aumento ¿qué? El valor de la propiedad, planta de equipo contra un superávit por valorización, ¿cierto? Por valoración. Nuevo concepto. Entonces, sencillamente, esa va a ser la partida tanto de las dos situaciones, de la adquisición del inmueble como de la valoración que se hizo a 31 de diciembre. Entonces, pues así debe quedar. ¿Qué vamos a mirar finalmente? Vamos a decir que la diferencia en el reporte de conciliación fiscal, teniendo en cuenta la estructura general de los prevalidadores, tal transacción se indicará de la siguiente manera. Entonces, la estructura del prevalidador allá en el formato 2516 está así. Cuenta, concepto, base contable, diferencia de control de detalle y la base fiscal. Entonces, miren que la diferencia del control de detalle está en amarillo. ¿Por qué la coloco como en un amarillito pollito? Pues para que usted tenga en cuenta, mi querido doctor, mi querida doctora, que usted debe elaborar el control de detalle. Ese no es el que Diego Guevara tiene allá en su formulario 110. No. Este es uno que usted tiene que hacer. Toma su base contable y su base fiscal. Y la diferencia entre ellos dos, ese es el control de detalle. ¿De acuerdo? Entonces, miremos, base contable, efectivo y equivalentes. ¿Se acuerdan que salieron 560 de los bancos? ¿Cómo pasó por las diferencias? Pasó limpio, mire, y fue directamente a lo fiscal. Pues eso fue lo que se pagó, eso fue lo que reportará aquí en el notario, eso fue lo que reportará el banco, que se pagaron 560 millones. Propiedad, planta y equipo, al débito 560 millones, la DIAN me dice, reconózcalo porque es el valor de adquisición, 560 millones. Este valor pues está contemplado entre el artículo 69, 70, 72 o 73 del Estatuto Tributario, que me dice costo fiscal de la propiedad, planta y equipo. ¿Ve? Pero si yo me voy a la NIC 16, sección plena, NIC 16 o sección 17 de pymes, pues este va a ser el tratamiento que le doy. Entonces mire que ya está contemplado ahí. ¿Ven? La parte contable está en la NIC 16 o NIC 17, la sección de pymes de la sección 17, eso es lo contable, pero lo fiscal está entre el artículo 69 al 73, que me dice reconocimiento del costo fiscal para la propiedad, planta y equipo, activos fijos. ¿Ven? Entonces, pues ahí no hay problema. ¿Dónde se presenta el problema? En la valoración. Ejemplo, dice débito contable 140 y yo lo coloco como una diferencia, ¿cierto? En el control de detalle y la diferencia es débito, mire, la diferencia es de la misma naturaleza de la base contable. ¿Por qué? Porque es que sencillamente yo no la puedo llevar a lo fiscal. Recuerden que las valoraciones, las estimaciones contables, yo no las puedo tomar
para lo fiscal. La DIAN no me va a aceptar eso. ¿Ven? Entonces, pues sencillamente yo lo traslado tal y como está, débito 140, crédito 140, y no lo voy a tener en cuenta en dónde, en lo fiscal. ¿Por qué? Porque sencillamente es una diferencia de ese reporte de conciliación fiscal que no me va a aceptar la DIAN. ¿Ven? ¿Qué es lo importante que quiero mostrar aquí también en esta hoja? ¿Qué es el control de detalle? Porque muchas personas dicen, pero ¿qué es eso de control de detalle? A mí nunca me han explicado eso. Eso debe ser la carátula que trae el 2516. No, el control de detalle es propio de cada contador y es lo que estamos haciendo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de lo anterior, podemos evidenciar que el valor contable de la partida principal corresponde a la propiedad, planta y equipo y es mayor al valor contable, por lo que la diferencia será un fruto de la estimación que debe registrarse en el formato de conciliación. Yo pienso que, pues, sencillamente para efectos de presentación, se le puede dar una columna diferente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Entonces yo lo manejaría así. Primero coloco la base fiscal, porque siempre me va a decir, venga, primero lo fiscal, va a primar siempre lo fiscal sobre lo contable, y eso siempre lo dijo la ley 1314, la ley 1819, nos dijo que primará primero lo fiscal. Entonces, si primará lo fiscal primero, pues yo lo coloco de primero, es mi punto de vista. Luego coloco el amarillito, que será el control de detalle, las diferencias, y finalmente una base contable. ¿Ven? Entonces, yo lo entiendo más fácil, yo lo comprendo así mucho más fácil. Es lo mismo, vuelvo y les digo, no hay una norma que me diga primero la base contable y lo fiscal, no, sino sencillamente en su momento se nos ocurrió decir primero que iba a lo contable para llegar a lo fiscal, pero yo también puedo partir de lo fiscal para determinar lo contable. ¿Ven? Entonces, es lo que uno llama la medición posterior. Es lo mismo, pero pues visto desde otro punto de vista. ¿Ven? Bueno, entonces, de lo anterior se puede concluir que el registro de medición posterior, con base en un reconocimiento contable de estimaciones, dará lugar a partidas conciliatorias, perdón, en donde las estimaciones contables originarán el cálculo del impuesto diferido. Muy posiblemente esto nos dará un impuesto diferido, una estimación contable. Bueno, finalmente debe tenerse en cuenta que los soportes de medición inicial al costo, tal como los documentos que son fuente para la factura de venta, el cumplimiento de los deberes y demás, deben estar debidamente soportados. Estos requerimientos, pues sencillamente, de facturación electrónica y demás soportes, deben también reposar en la contabilidad, deben tenerse en cuenta. Unos dicen 5 años, otras normas dicen 10. Pero bueno, lo importante es que usted por lo menos los tenga allí esos soportes. Ahora bien, el proceso de cierre contable y determinación del impuesto diferido son algunos requerimientos importantes, no solo a nivel contable, sino también en el ámbito tributario. ¿Por qué? Porque identifican y evalúan las diferencias de la medición. El cierre contable configura una herramienta a través de la cual se puede establecer una rentabilidad de un negocio, determinar si se recibirá una tributación por parte del Estado, cuánto es que el Estado se va a llevar de mis utilidades, qué rentabilidad va a tener el Estado, la tasa efectiva de tributación también se puede medir allí y por diferentes conceptos. Entonces el cierre contable es muy diferente a hacer el concepto que uno llama de conciliación contable y fiscal, ¿cierto? Claro, pues estarán muy unidos todos estos procedimientos, pero pues son diferentes. Bien, ahora teniendo en cuenta que en la elaboración de los estados financieros incluye la provisión del impuesto a la renta. Recuerden que la provisión del impuesto a la renta no es deducible de la renta. También se debe planear la conciliación contable y fiscal y proyectar la renta. Entonces, hoy en día ya tenemos muchísimos formatos, hoy en día ya hay muchas herramientas, ¿cierto? De pronto les regalo 1 o 2 herramientas mañana para que ustedes hagan de una vez todos estos procedimientos y demás. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que quede claro las sanciones aplicables al proceso de conciliación. Entonces usted dirá, ¿dónde está eso? Entonces la norma lo dice, artículo 772, literal 1, el incumplimiento de la obligación de reportar la conciliación fiscal o de presentarla extemporáneamente o no conservarla, ojo, o no conservarla para el caso
de los que no están en la obligación de presentarla a través de los medios electrónicos dispuestos por la DIAN o no llevar el control de detalle, ojo con eso porque es que también el control de detalle tiene sanción, o no llevar el control de detalle como elemento integral del requerimiento exigido por la norma tributaria, se considerará una irregularidad en la contabilidad, la cual le puede aplicar una sanción establecida en el 655. Y se acuerda que ya miramos la sanción, que es del 0.5% del patrimonio líquido o de los ingresos brutos, lo que sea más alto, cualquiera de esas dos. Bueno, entonces bajo ese panorama, el artículo 655 siempre nos va a decir que es el 0.5% o del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior o de los ingresos netos del año anterior sin que exceda ¿qué? 20.000 VTs. 20.000 VTs. Y la forma como impone la DIAN esa sanción es que se imponga mediante resolución independiente. Previamente se dará traslado al acta de visita a la persona o entidad a sancionar y quien tendrá un término de 30 días para responder. Tendrá 30 días para responder qué fue lo que pasó o para corregir. El parágrafo del 655 me dice, no se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en un mismo año calendario, ni más de una sanción respecto del mismo año grabable, por el mismo concepto. ¿Ven? Entonces, las sanciones pecuniarias pues son solamente una vez al año. Ah, pero si vuelve y repite lo mismo el próximo año, en el 2022, presentando informaciones temporáneamente, pues también se va a llevar su 5%, su 0.5 de sanción. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que los actos mencionados, ojo, los actos mencionados acarrearán el desconocimiento o rechazo de costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás según los conceptos que carezca de soporte o que no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes. Así las cosas, la sanción sería del 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición. O sea, 20.000 VTs por el año grabable 2021. Entonces, antes de hablar de las partidas conciliatorias, es importante tener claro que al cierre contable y fiscal implica realizar dos procesos importantes. O sea, cuando yo voy a hacer un cierre contable y fiscal, debo tener en cuenta estos dos aspectos. Primero, tomar los saldos del final del periodo y hacer los ajustes correspondientes por las diferencias contables y fiscales, llevando por supuesto la correspondiente documentación para la trazabilidad de la información de la entidad. Y dos, debitar y acreditar los ingresos y gastos respectivamente y trasladar la utilidad o la pérdida del ejercicio a la cuenta del patrimonio. Entonces hay que analizar estos dos puntos. ¿Por qué? Porque antes de llevar a cabo una partida conciliatoria o un cierre contable y fiscal, yo debo tener mis estados financieros totalmente depurados, ya mejor dicho, casi que palabra sagrada, que no voy a modificar nada más de esos estados financieros. Porque de pronto yo modifico y sucede que yo también voy a tener que pues modificar mi declaración, bueno, de renta. Entonces, de esta manera los contribuyentes deberán realizar los ajustes por presunciones fiscales en cuentas de resultados. ¿Y qué es eso? ¿Qué son las presunciones fiscales? Son básicamente aquellas normas resultantes que indican o en un determinado periodo que sea un gasto o un ingreso y que no es aceptado a nivel fiscal, ¿cierto? Hay gastos o hay ingresos que no son aceptados a nivel fiscal. Ya más adelante los vamos a ver. Lo que yo quiero es que usted contextualice primero la norma y después nos vamos a ejercicios. Mañana va a ser un día de ejercicios muy bonitos. Vamos a mirar cómo se llena cada uno de esos formatos. Vamos a mirar el formato 25-16 cada uno. Vamos a trabajar bastante la NIC 12, porque es que la NIC 12 muchos colegas todavía no la manejamos. No sabemos cómo se contabiliza. No sabemos que el año pasado me salió un valor y este año me sale otro. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en fin, todo eso lo vamos a aclarar mañana. Bueno, pero hoy estamos cementando, hoy estamos pisando la norma tributaria, es decir, cómo nos vamos a enfrentar a elaborar ese formato. Me gusta siempre que la persona que está aprendiendo, el colega que está aprendiendo, que está mirando cómo se hace, primero conozca la base jurídica, es decir, conozca todas las sanciones, conozca el marco
jurídico y legal, y luego sí nos podemos meter de llenos y empezar a mirar qué es lo que no debo hacer en los formatos en la NIC 12, ¿de acuerdo? Entonces, bajo este panorama, el gasto y el ingreso contable, hay gastos que no me acepta la DIAN, hay costos que no me acepta la DIAN. Más adelante lo vamos a ver cuáles son, ¿cierto? Entonces, si yo sé que no me los acepta, ¿para qué los voy a colocar allí? ¿Cierto? Uno, por ejemplo, es el de bancarización. La norma me dice 100 VTs. Y 100 VTs, pues, ¿cuánto es? Acuerden que la VT en cuánto es que está, 36.308. Pues sencillamente, si yo digo 100 VTs, pagos en efectivo en un año a una persona máximo le puedo hacer eso. 36 millones, 3.600.000. Listo, pare de contar. No hay nada más que hacer. No siga pagando en efectivo porque la DIAN no le va a aceptar esos pagos a usted, señor contribuyente, si sigue pagando ¿qué? En efectivo. Bancarice todo. El problema de la bancarización es que me van a decir algunos, pero es que aquí donde yo vivo, en el pueblito, en el corregimiento, en el camino real, en la vereda, no hay. Pues hombre, nos toca empezar a ¿qué? A formalizar, y lo que el gobierno quiere es eso, empezar a identificar todo tipo de contribuyente. Hace poco, acuérdense ustedes que sacó la resolución 114 del año pasado, del 2020, que le decía a los pensionados que debían actualizar el RUT. ¿Se acuerdan? Que eso hubo un revuelo y dieron plazo hasta cuándo? Hasta el 30 de junio de este año para actualizar el RUT. ¿Ven? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, bueno, ¿qué significa eso? Que nos toca actualizar el RUT permanentemente. Si no lo actualizamos, pues la DIAN no nos va a identificar el tipo de contribuyente que somos. Entonces, bajo esta situación, se deben elaborar los ajustes por estimaciones contables. Nos toca hacer un cursito, un diplomado también de normas internacionales, aquí con estos colegas que nos están brindando estas oportunidades de compartir con ustedes. Qué rico hacer un diplomado, que ustedes manejen, por ejemplo, los costos implícitos, los intereses implícitos, todo este tipo de normas que hoy en día están aplicando y que están cambiando. Hoy en día el Consejo Técnico en cabeza del doctor Wilmar Franco están sacando una modificación a la NIC 16, a la norma de ingresos. Porque es que, un ejemplo, hoy en día ustedes saben los Bitcoin, las monedas virtuales. Hay más de 300 monedas virtuales, la más conocida es Bitcoin. Miren que la DIAN me acepta que yo, sencillamente, el ingreso. Pero ¿será que me acepta algunos costos y gastos de esas monedas, virtuales? Mire que las monedas virtuales no aparecen por el estatuto por ningún lado. Yo diría, bueno, es que yo me voy por el artículo 107, relación de causalidad con el ingreso. Pero mire que no está normatizado eso. ¿Ven? Entonces hay muchas cosas del ingreso que posiblemente la DIAN no me lo va a aceptar, porque pues sencillamente no lo acepta como tal explícitamente. En los gastos y costos demás tampoco los podrá aceptar. Entonces, si nosotros nos vamos al parágrafo 6 del artículo 21, literal 1 del estatuto, dice la norma que se deben ajustar las diferencias sobre las cuales se pueden realizar algunas distinciones, entre las cuales ¿qué? Ajustes por presunciones fiscales y ajustes por estimaciones contables. Las presunciones fiscales siempre me afectarán las cuentas del estado de resultados. Nunca se van a revertir, no generan impuestos diferidos y no se reconocen a nivel contable, pues no tienen partida doble. Se llevarán en la declaración del impuesto de renta y se reconocerán en el formato 2516. Entonces, todas las partidas por presunciones fiscales, pues ese tratamiento se les va a dar. Pero si son ajustes por estimaciones contables, la norma me dice que se afectarán las cuentas del balance o del estado de situación financiera, como se conoce hoy.
se revertirán a futuro cuando el activo se venda o el pasivo se liquide, y si generan impuestos diferidos, pues estos tendrán que estar allí. Se reconocerán a nivel contable, pues tendrán una partida doble y no se llevará a cabo la declaración del impuesto, pero sí el formato 2516. Es decir, que dentro de estas estimaciones contables hay muchas que no se llevarán y hay otras que sí se llevarán. ¿Pero a dónde? Al formato 2516. Porque es que el formato 2516, ¿qué es? Pues es mi estado de situación financiera, mi estado de resultados integral. Es ese, pero lo fiscal no me lo va a aceptar, ¿sí? Entonces debemos empezar a analizar qué partida tengo y qué es. Si es una presunción fiscal o por el contrario es una estimación contable, ¿de acuerdo? Como lo vimos hace un momento. Entonces, bajo ese parámetro, hay criterios para el registro de partidas conciliatorias con base en estimaciones contables. ¿Qué nos dice la norma? Pues depende de las características cualitativas de la información expuesta en el estándar para pymes o en la NIC Plenas, ¿cierto? Y pueden considerarse en criterios que deben ser evaluados registrando las diferencias. Entonces, para yo poder analizar desde el punto de vista contable esa conciliación, ¿yo qué hago? Analizo la importancia o la materialidad de la cuenta, del valor de la cuenta. ¿Eso dónde está? Por ejemplo, para pymes, párrafo 6 de la sección 2 de estándares. Si yo miro la relación costo-beneficio, está en el parágrafo 13 de la sección 2 de estándares para pymes. ¿Ven? Pero si yo miro el esfuerzo y el costo desproporcionado, estarán de acuerdo al parágrafo 14, al párrafo 14 de la sección 2 del estándar para pymes. Y las necesidades de los usuarios de la información. Eso está en el párrafo 3, sección 1 de estándares para pymes. Entonces, son estos los criterios que yo debo tener en cuenta cuando voy a hacer un registro de partidas conciliatorias con base en estimaciones contables. La materialidad, la relación costo-beneficio, el esfuerzo y el costo desproporcionado y las necesidades de los usuarios de la información. Sin estos criterios, yo no puedo empezar a hacer ¿qué? Una conciliación, una base de conciliación contable, porque pues mis datos contables, mis datos financieros no van a estar acordes allí. Entonces, vamos a empezar a analizar qué es deducible y qué no es deducible, ¿de acuerdo? ¿Qué es deducible y qué no es deducible? Entonces, en principio, vamos a mirar costos y gastos registrados en la contabilidad que no se pueden deducir de la renta. ¿De acuerdo? Año 2020, aplicable en el 2021. ¿Y por qué vamos a ver eso, profe? Pues porque estamos haciendo la conciliación contable y fiscal. Si yo tengo alguno de estos conceptos que no son deducibles y me los deduzco, adivinen qué va a pasar. Pues me va a tocar corregir formato 110 o el 210 y adicional a eso también me va a tocar modificar mi conciliación contable y fiscal. Bueno, vamos a tomar un pequeño descanso de unos 10, 15 minuticos a lo sumo. Una pausa activa, por favor. Regresamos en 15 minutos para continuar la charla y que la charla no se vuelva tan monótona. Si hay preguntas, por favor, al inicio de la segunda sesión vamos a generar ese tipo de preguntas para que sea mucho más dinámica. Si ustedes no preguntan, el que pregunta soy yo. Bueno.
Bueno, vamos a continuar. No sé si hayan preguntas, alguna inquietud, alguna situación que responder. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos entonces a mirar qué es deducible y qué no es deducible de la renta, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en principio, no son deducibles los intereses pagados por encima de la tasa de usura, los intereses de mora en obligaciones tributarias y los intereses que las sucursales y agencias en Colombia paguen a sus casas matrices y filiales ubicadas en el exterior. Entonces, esto ustedes lo encuentran en el artículo 117 y 124, literal 1 del Estatuto Tributario. En el artículo 117 lo encontrarán en el artículo 11, en el inciso 2. Todo esto pues lo van a encontrar en el Estatuto Tributario. ¿De acuerdo? Nos dice la norma que se mantiene la no deducción de intereses devengados a favor de terceros que superen la tasa más alta certificada por la Superintendencia Financiera durante el respectivo año o periodo fiscal. Entonces, pues no se puede, eso está en el artículo 117, ¿cierto? Donde me dice no se puede. Dentro de la conciliación, me dice tampoco se puede tomar como deducción los intereses y demás costos o gastos financieros, incluidos la diferencia en cambio por deudas por las cuales tengan agencias, sucursales, filiales o compañías que operen en el país para con sus casas matrices, sus casas extranjeras, agencias o sucursales o filiales y que están domiciliadas en el exterior. Eso lo encontramos en el artículo 124, literal 1 del estatuto, ¿cierto? Hay algunas excepciones. El artículo 124 me habla de algunas excepciones. Me dice, primero, los originados por concepto de deudas de las entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera. O sea, ahí se pueden deducir. Y otra excepción, aquellos generados por concepto de deudas de corto plazo provenientes de la adquisición de materias primas y mercancías en las cuales las casas matrices extranjeras o agencias o sucursales de estas estén con domicilio en el exterior y que realicen sus operaciones como proveedores directos. La única condición, que sea proveedor directo. ¿De acuerdo? La norma también me dice, no son deducibles los intereses pagados o causados sobre deudas cuyo monto promedio esté por encima del nivel de endeudamiento permitido. Entonces, esto es de subcapitalización. Mañana vamos a hacer un temita bien interesante del tema de subcapitalización. Eso está en el artículo 118, literal 1, que nos hablaba hasta el 2018, ¿cierto? 2018, sí. Que nos hablaba de 3 veces el patrimonio líquido. Se podían endeudar quienes, todas aquellas que fueran agencias, sucursales o que fueran vinculados económicos, pero pues a partir de la ley 18-19 nos dijo, la ley de subcapitalización dijo no, solamente dos veces se pueden endeudar. Entonces, mañana vamos a mirar eso para que ustedes también tengan conocimiento del tema de subcapitalización. Aquí lo voy a apuntar para que no se me olvide, subcapitalización. Eso está contemplado en el artículo 118, literal 1 del Estatuto Tributario. Entonces, pues la explicación de esta imagen es que desde el año grabado de 2013 los contribuyentes obligados y no obligados a llevar contabilidad han tenido que someter sus costos y gastos por concepto de intereses y que pretendan reducir de la declaración de renta al límite de la subcapitalización contemplada en el artículo 118. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco son deducibles las multas, sanciones, las penalidades de intereses moratorios o los de carácter sancionatorio, incluyendo multas, sanciones pagadas y o causadas a favor de entidades como la DIAN, el ICBF, el SENA, las cajas de compensación familiar y las entidades de seguridad social y las condenas provenientes de procesos administrativos o judiciales. Entonces, pues en esta sección de no deducibles de multas y sanciones,
pues ¿qué van a incluir ustedes? Todas aquellas sanciones, tanto por extemporaneidad, por corrección, por no informar, por no declarar, por inexactitud, todas las sanciones que aparecen a partir del artículo 641 en adelante del Estatuto Tributario. También hace parte de esta no deducibilidad de multas, las multas de tránsito, el desencaje bancario, los incumplimientos en contrato, las indemnizaciones con excepción de las laborales, pues hay un concepto, el 94762 del año 2000, y que fue ratificado con el concepto 60950 de agosto de 2010, en donde indica que las indemnizaciones pagadas a un trabajador por un despido injustificado es deducible para el empleador siempre y cuando sobre dichos pagos se haya efectuado retención en la fuente. Entonces, si han efectuado retención en la fuente sobre dichos pagos de indemnizaciones, pues estas serán deducibles. Ahí les dejo el concepto también, ¿de acuerdo? Bueno, eso donde también lo encuentran en el numeral 2 del artículo 105 del Estatuto Tributario, literal C. También la norma contempla que no son deducibles las erogaciones devengadas por aportes para fiscales y las prestaciones sociales que no fueron efectivamente pagadas antes de la presentación inicial de la declaración. Entonces, hasta el año grabable de 2016, solo podían tomarse como deducibles los aportes para fiscales que hubieran pagado dentro del respectivo año fiscal, y a partir de 2017, tales gastos deben ser pagados antes de la presentación inicial de la declaración de renta para que proceda la deducción del gasto y los aportes. ¿Eso dónde lo encuentran? En el artículo 115, literal 1. Pues allí la norma nos habla que todo lo que tenga que ver con aportes de seguridad social, los aportes para fiscales, las prestaciones sociales, efectivamente pagadas, deben tener su paz y salvo antes de la declaración de renta. Entonces, supóngase que el martes le toca a usted presentar su declaración de renta, pero no ha pagado, digamos, seguridad social del año pasado. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Hasta el lunes para que usted se pueda tomar esa deducción. ¿Qué pasa si usted no paga la seguridad social? Pues sencillo, usted no puede tomar esa deducción de aportes y tampoco los pagos de nómina. Tampoco los pagos de nómina usted los puede tomar, ¿de acuerdo? Bueno, también la norma me dice que no son deducibles las retenciones asumidas de renta, IVA, ICA y otros. De renta, IVA ICA y otros. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde está eso? Artículo 105 del Estatuto Tributario en el numeral 2. Entonces nos dice que frente a este tema también es importante hacer precisión que tampoco serán deducibles aquellas retenciones asumidas por concepto de pagos provenientes de servicios de computación en la nube o el cloud computing desde el exterior, por cuanto para efectos de aplicación de dicho mecanismo de retención se debe establecer si la prestación del servicio tuvo lugar dentro del territorio nacional o por el contrario no fue en el territorio nacional. Recuerden que el ICA maneja la territorialidad del impuesto, ¿cierto? Entonces, pues allí la norma se lo contempla. Y dice también que con el fin de determinar si hay ingreso de fuente nacional o de fuente extranjera, y en el caso de darse que sea fuente nacional, dicha situación se le debe aplicar las contenidas en el 408 del Estatuto Tributario y en el concepto DIAN 14310 de 2019. Entonces, ojo con esto, porque a veces nosotros nos decimos, pues se asuma la retención, ¿cierto? Y sucede que las retenciones asumidas no son descontables ni en la renta, ni del IVA, ni del ICA, ni de otros impuestos. Tengan en cuenta ello. Eso está en el artículo 105, numeral 2, literal E. Bueno, allí también me dice que no son deducibles las donaciones que incumplan la totalidad de los requisitos para ser deducibles. Hoy en día, pues con la ley 1819, pues estas deducciones por donaciones, pues prácticamente que no son nada motivadoras. Ya no hay incentivo, no hay un beneficio. Pues ¿para qué? Para tomar ese beneficio de tomarnos esa deducción ¿por qué? Por donaciones. ¿Por qué? Porque sencillamente, ya anteriormente podíamos descontarnos, digamos, el 125%. Hoy en día la norma me dice máximo el 25%. Y el 100, no, el 100 ya no lo puede descontar usted, ya no es deducible.
Entonces, en general, las donaciones, aclaremos eso, en general, las donaciones no son deducibles, dado que no cumplen los principios de necesidad y causalidad exigidos en el artículo 107. Aún sí, en ciertos casos, los gastos por donaciones pueden ser deducidos de acuerdo si cumplen ciertos requisitos fijados en la normatividad tributaria, ¿cierto? Vamos a analizar, por ejemplo, que con relación al año 2017, el artículo 105 de la ley 1819 de 2016 adicionó al artículo 257 interesados en hacer donaciones a las entidades del régimen tributario especial. Entonces, imaginen que el régimen tributario especial también quedó con una situación bien interesante porque clasificaron actividades. Entonces, yo los invito a que le echen una leidita del artículo 356 al 364 del Estatuto Tributario. ¿Qué sucede? Sucede que allí nos clasificaron las entidades, nos dijeron cómo debíamos analizar y llevar a cabo todos estos procesos con la DIAN de entidades sin ánimo de lucro. Y entonces dijeron que habían contribuyentes de renta, siendo ESAL, hay contribuyentes de renta, no contribuyentes de renta, hay cooperativas y hay entidades sin ánimo de lucro. Y que todos los años, antes del 30 de marzo de cada año, todas las ESAL se tienen que volver a clasificar. ¿Ven? Las que no se clasifican, pues pertenecerán al régimen tributario ordinario del impuesto sobre la renta. Entonces, hay que analizar también si usted hace una donación, por ejemplo, su empresa, su entidad, hace una donación y de pronto la entidad nunca se actualizó, pues esa plática se perdió hasta el 25%. ¿Ven? Porque esa deducción no se la puede tomar. Entonces, así las cosas, las entidades no contribuyentes del impuesto a la renta mencionados en los artículos 22 y modificados por el artículo 83 de la ley 2010 y el 23 del Estatuto Tributario, ya no tomarán dichas donaciones como una deducción, ¿cierto? Ya no la tomarán como una deducción, porque solo serviría para disminuir la renta líquida ordinaria, sino que será un descuento en el impuesto sobre la renta equivalente al 25% del valor donado en el año gravable, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley, ¿cierto? Entonces, mire que ya usted no la puede tomar como una deducción, va a ser es un descuento, ¿cierto? Y 25% nada más. Entonces, las donaciones, pues prácticamente que pasaron a ser nada gratas en el impuesto a la renta, porque no me va a poder tomar todo el valor que anteriormente me tomaba. Bueno, también la norma me dice que no son deducibles los salarios sobre los cuales no se les haya pagado aportes obligatorios a salud, seguridad social y para fiscales antes de la presentación de la declaración de renta. Eso está contemplado en el artículo 108, 114 y 115. Pues como lo dijimos, hombre, si ustedes no pagan, si las empresas no pagan oportunamente la seguridad social, no se podrán tomar nada de descuento, ni los salarios, ni las prestaciones sociales, ni los aportes de seguridad, absolutamente nada. No podrá deducirse los costos o gastos por pagos laborales en la declaración de renta, que se debe hacer los respectivos pagos por aportes de seguridad social para fiscales, EPS, ARL, ICBF, SENA, fondos de pensiones, cajas de compensación, como lo indica el artículo 644, que señala que el pago de los aportes de seguridad social y para fiscal realizados hoy en forma conjunta por medio de la planilla PILA o de cualquier otro operador, tienen que haberse efectuado previamente a la presentación de la declaración inicial de renta. Ojo, porque es que a veces me preguntan a mí también, venga, y si la presento extemporánea por allá en agosto, no. La presentación tiene que ser oportuna también, ¿no? Porque es que los gerentes para imaginarse en cosas son expertos. Los gerentes le sacan a uno a veces canas porque sencillamente ellos tratan de buscar la comodidad, pero es que a veces eso es lo que se llama abuso en materia tributaria, abuso de la norma, ¿cierto? Que le quieren dar una configuración a su acomodo, sacarle un beneficio a la norma. Y la norma no dice eso, la norma dice que previo a la presentación inicial de la declaración de renta. ¿Cuál es la presentación inicial? Pues que sea oportuna. ¿Ve? A veces uno dice, no, pero es que la presentación inicial es en diciembre,
porque es la primera vez que la voy a presentar. Sí, pero es que esa presentación inicial es extemporánea, ya no es previa, o sea, ya no es oportuna esa presentación para poderse tomar esos beneficios. Bueno, bien. Ahora también la norma me dice que no son deducibles los gastos por contratos celebrados con trabajadores independientes que no coticen seguridad social. Oiga, esto sí que ha sido un lío, de verdad que ha sido un lío. La falta de cultura en Colombia es bastante amplia. Una cosa es la retención en la fuente y otra cosa es la seguridad social. Son dos cosas diferentes. Una la administra la DIAN y otra la administra la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, UGPP. Yo no sé de dónde acá unos contadores están diciendo, bueno, no pague seguridad social y le practico retención en la fuente. Oiga, ¿dónde dice eso? La verdad, yo estudio la norma, la leo, me gusta leer, pero es que eso no existe en ninguna parte. Son doctrinas que sacan algunos colegas. Bueno, se respeta la doctrina de ellos, pero no se puede aplicar a la norma general contemplada en la ley. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es que la norma es clara, me dice que no son deducibles los gastos por contratos celebrados con trabajadores independientes que no coticen seguridad social. ¿Ven? Una cosa es la retención en la fuente, que esa la administra la DIAN, y otra cosa es el pago de seguridad social que administra la UGPP. Entonces, hay que analizar que los trabajadores independientes definen el porcentaje sobre el cual realizan sus aportes a seguridad social de diferente manera, atendiendo a la disposición del artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, que establece el ingreso base de cotización para los independientes equivalentes al 40%. Sin embargo, ojo con lo que les voy a decir, hay trabajadores independientes y por cuenta propia de aquellos con un contrato diferente de prestación de servicios que impliquen la subcontratación o la compra de insumos o expensas y que no continuarán realizando el anterior procedimiento. Entonces, la resolución 209 de 2020 tiene un esquema de presunción de costos muy interesante. Entonces, ¿qué me dice esta resolución? Vamos a ver si podemos mirar aquí una hojita en Excel y la vamos a trabajar. Entonces, para que tengan claridad sobre la resolución 209 de la UGPP, ¿cierto? De 2020. Esta resolución salió el año pasado. Está viva. Esta es única y exclusivamente para la UGPP. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar. Voy a cambiar de pantalla. Y me voy a esta. Entonces, en el Excel me dice, vamos a mirar cómo se hacía antes y ahora cómo se hace con la resolución 209. Entonces, por ejemplo, mi ingreso, mi contrato, un contrato, por decir algo, un contrato. Un contrato me dice que yo firmé, digamos, por 10 millones de pesos. ¿Sí? Tengo ese contrato por 10 millones de pesos y yo me lo sometí a la presunción de costos. Entonces, voy a mirar cómo es eso de la presunción de costos. Entonces me dice que los costos, por ejemplo, para un profesional independiente es el 61.9%. ¿Sí? Allá, esa resolución. Léanse esta resolución, mis queridos doctores, para que ustedes la tengan ahí vigente, resolución 209 de 2020. Entonces, me dice que los costos, ¿cierto? Presuntos son del 61.9 para profesionales. Entonces yo le aplico a este por 61.9%, es decir, 6.190.000. ¿Cuál será mi base? Mi base de ingreso. Mi base de ingreso, pues es la diferencia entre los 6 millones, entre los 10 millones y los 6. Mi base de ingreso ahora se pasó de 10 millones, pasó a ser 3.810.000. ¿Ve? Le saco el 40% a ese valor. Entonces, a este por este valor. Me da 1.524.000. Y sobre ese valor, yo mínimo 28.5%, que es el pago de qué? De seguridad social, mínimo.
Ah, bueno, pero es que usted paga ARL, administradora de riesgo. Bueno, también puede sumar ahí. Que usted paga con caja de compensación. Bueno, también. Pero esto es lo mínimo que yo estoy sacando, ¿eh? Entonces miren que voy a pagar, ¿cierto? 28.5. Me dice pague 434.000 pesos. O sea, de un ingreso de 10 millones, yo solamente voy a pagar 434, porque mi base del 40 es 1.540.000. Anteriormente, sin que existiera esta resolución, ¿cómo lo hacíamos? Tomábamos los 10 millones, le aplicábamos de una vez el 40%, ¿cierto? 40%, y sobre eso aplicábamos ¿cuánto? El 28.5, ¿se acuerdan? O sea, miren que esta resolución fue muy beneficiosa para muchos profesionales. ¿Por qué? Porque sencillamente, miren, anteriormente nos tocaba pagar 1.140.000 por concepto de seguridad social. Esto era anteriormente. Voy a poner en un amarillo, en un verdecito para que tengamos la claridad. Antes pagábamos 1.140.000 por un contrato de 10 millones de pesos. Hoy en día, bajo la resolución 209 de 2020, yo digo voy a pagar 434.340 pesos. Y estoy dentro de lo legal. ¿Ve? Y estoy dentro de lo legal para la unidad de gestión pensional y para fiscal. Pero una cosa, mis queridos doctores, una cosa es para fiscalidad y otra cosa es retención a fuente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Voy a seguir compartiendo entonces la presentación que traíamos. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Qué pena, doctor Germán, hablando de esos contratos, hay unos contratos que habla cuando le van a facturar a uno, le facturan el AIU. Esa parte, ¿cómo se maneja ahí? Bueno, lo que pasa es que la IU no tiene ese beneficio, porque es que la IU aplica únicamente para empresas temporales, para empresas de construcción. Entonces, la parte grabada estará sobre la base sobre usted calcula su utilidad y el IVA va sobre la utilidad, la retención, la fuente de utilidad. Correcto. Sí, señor, pero es únicamente, esto es para personas naturales o que son profesionales independientes, mi doctor. Ya, correcto. Ah, bueno, listo. Sí. Entonces, es como, por ejemplo, si usted me contrata ya en Servitranscaribe y me contrata como asesor tributario, yo le puedo pasar un contrato de 10 millones de pesos, voy a mostrar otra vez, yo le paso mi contrato, mi pago de 10 millones de pesos, pero usted me dice, Germán, usted me tiene que pagar 1.140.000 de seguridad social. Le digo, no, doctor, porque es que yo estoy acogido a la resolución 209 que me habla que mi costo presunto es el 61.9. Pero esto es para personas que naturales. Naturales, las personas profesionales y naturales. Sí, Sí, señor. Y que contempla la resolución 209. Esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. Bueno. Bien. Bueno, entonces sigamos. Ahora bien, vamos entonces a analizar la retención en la fuente, ¿cierto? La retención en la fuente, pues, ustedes ya saben, si la persona utilizó máximo 2 personas por menos de 90 días, pues usted se la lleva a la tabla del 383. Le depura, como si la persona fuera empleada. Pero si la persona utilizó más de 2 empleados y por más de 90 días, usted ya no le aplica la tabla del 383, usted le aplica la retención tradicional del 10 o del 11. Entonces vuelvo y le pongo el ejemplo. Yo estoy allá trabajando, soy asesor de Transcaribe, de Servitranscaribe, y le paso mi cuenta de cobro al doctor. Y entonces él me va a decir, venga, un momento, ¿cuántas personas utilizó usted para llevar a cabo la auditoría tributaria? Le digo una. Entonces la retención a la fuente, ¿por qué se va? Se va por procedimiento del 383 y me aplicará la tabla del 384 o del 385, procedimiento 1, procedimiento 2. ¿De acuerdo? Pero la tabla que me tiene que aplicar es la del 383. Pero si yo utilicé, digamos, 3 personas y las utilicé por más de 90 días, entonces la retención en la fuente, ¿qué va a hacer? La retención en la fuente va a ser plena. Me va a aplicar el 11% porque es que yo declaro renta. ¿Ven?
me va a aplicar la retención a fuente. Entonces, bajo ese parámetro, pues yo sencillamente analizo todos estos procedimientos y debo tener en cuenta qué es deducible y qué no es deducible. ¿Por qué? Porque pues esto me va a surgir cuando yo esté haciendo ¿qué? Cuando yo esté haciendo mi conciliación contable y fiscal. Esto salta a la vista de una. Cuando usted esté haciendo el control de detalle, salta a la vista. Eso no es deducible los pagos que le hicieron a Germán Torres por las capacitaciones, por esto. Sí, eso no es. Entonces, ahí salta cuando me contratan empresas. Entonces, ¿dónde está esto? En el artículo 108 del Estatuto Tributario, artículo 244 de la Ley 1955 de 2019, los conceptos guían 12887 de mayo 5 de 2015, el concepto 025395 de septiembre de 2020, de 2017, perdón, de septiembre 20 de 2017, y los artículos 3 y 4 de la resolución 209 de 2020. Léase en esta resolución, es bien interesante, pero esto es única y exclusivamente aplicable ¿a quién? A la UGPP, vuelvo y les digo. Una cosa es UGPP y otra cosa es DIAN. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, una pregunta allí con respecto, bueno, a ese tema. ¿Qué pasa si de pronto tengo una persona que es empleada en otra empresa y me presta sus servicios así como independiente, pero el valor, o sea, de que se le paga mensual, por ejemplo, 1 millón, si yo le aplico el 40%, o sea, va a estar por debajo de un mínimo? ¿Estaría en la obligación de cotizar como independiente? Mayra, muy buenas noches. Claro que sí. Todo lo que supere el salario mínimo debe pagar seguridad social. Los Sí, que no, estén... disculpe, o sea, se le paga 1 millón de pesos, ¿verdad? Entonces, si yo le aplico esto que usted nos acaba de informar, esta resolución, si yo le aplico el valor, o sea, que el 61% corresponde a sus gastos, entonces la base para ella para cotizar está por debajo del mínimo. ¿Ella debe cotizar en base al mínimo? ¿Con base al mínimo para pago de seguridad social? Mayra, ven te cuento. Y la persona gana más del mínimo, ¿cierto? Más del mínimo. Así sea un peso más del mínimo, la persona debe cotizar sobre el mínimo. ¿De acuerdo? Correcto. Sí, Ah, señor. este gana el mínimo, gana el mínimo. Su merced lleva una contabilidad por un salario mínimo. ¿Qué Ujú. va a pagar? Su merced tiene que pagar seguridad social. Tú tienes que pagar seguridad social. Así gane el mínimo o un peso por encima. Ok. Ya no estará sujeto al 40%. Buenas noches. Disculpa, profe, que lo interrumpa. De hecho, la misma resolución igual se ajusta a los topes de seguridad social, mínimo el mínimo y máximo hasta los 25 salarios mínimos. O sea, si Claro. el 40% te da más del 40%, si al aplicar el porcentaje y luego el 40% te da por encima de los salarios mínimos, de los 25 salarios mínimos, tienes que ajustarlo a 25 salarios mínimos. Y en el caso que tú planteas, tendrías que ajustarlo a un salario mínimo. Salario mínimo. Ok, muchas gracias. Muy amable. ¿Cuándo no vas a pagar el salario mínimo? Cuando, digamos, la persona gana 600.000 pesos. No, pues ahí sí ya no le va, no le obliga la norma a que le pague seguridad social. Que la persona gana 400.000 pesos. No, pues si paga seguridad social sobre el mínimo, pues le toca pagar 260. Entonces ahí no aplica, bueno. Pero si la persona gana un mínimo y o más de un mínimo, tiene que pagar seguridad social sobre el mínimo. ¿Ves? Entonces ahí tú no puedes aplicar la resolución 209 como tampoco puedes aplicar el beneficio del 40. Ah, no, pues es que el 40% son 400 y yo, no, ahí no aplica. ¿De acuerdo? Gracias por la aclaración. Bueno, con mucho gusto. Y lo de los 25 salarios mínimos es el tope máximo. Sobre 25 salarios mínimos, digamos, tú firmas un contrato por 80 millones, digo una cifra. Tú no vas a pagar sobre el 40 del 80. No. Tampoco vas a mirar la resolución 209. ¿No? Tú vas hasta 25 salarios mínimos. Y a 25 salarios mínimos le sacas de una vez el 28.5, que tienes que pagar más o menos como 6 millones de pesos. Eso es lo que tú tienes que pagar. Ahí ya no se depura.
Ahí ya no hay nada. Ese es el pleno. 25 salarios y sencillamente liquide salud, pensión, ARL. Y sí, ARL y todo lo que tiene que ver con la seguridad y ya. O sea, más o menos de 25 salarios tú vas a pagar aproximadamente como unos 6 millones pasaditos de pesos. Pero te queda excluido todo lo demás, porque tú firmaste un contrato de 80. ¿Ves? Ah, bueno, eso es seguridad social. Y sobre retención en la fuente, entonces esos 80 sí van a estar sujetos a retención en la fuente. ¿Ves? Es eso. Bueno, oiga, interesante todos estos temitas que a veces no quedan claros. Y mira, aquí estamos dando bastante claridad. Y me gusta que pregunte. Me gusta que pregunte. Bueno, entonces, conciliación fiscal. Sanción que paga el empleador por consignaciones inoportunas de cesantías al trabajador. Un día de salario por cada día de atraso. Recuerden que plazo máximo a partir del 15 de febrero de cada año. Eso está en el artículo 99 de la ley 50 de 1990. Me dice que no es deducible debido a que se trata de un incumplimiento de una norma legal. ¿De acuerdo? Entonces, pues también lo consagra el artículo 107 del Estatuto Tributario. Me dice que todas aquellas sanciones por no cumplir legalmente las obligaciones de ley, las obligaciones legales, laborales y demás, pues no son deducibles. Bueno, no son deducibles. Me dice la norma también que no es deducible los pagos sin retención efectuados a casa matriz en el exterior por parte de las filiales, sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia. Entonces, bajo ese panorama, pues el artículo 121 a 124, literal 1 del Estatuto Tributario, me habla de los pagos efectuados a casa matriz, que yo le tengo que efectuar retención en la fuente, de acuerdo a los artículos 24 y 25 del Estatuto. Pues el artículo 24 me habla de ingresos de fuente nacional y el 25 me habla de ingresos del exterior. Entonces, pues prácticamente que me sujetan a que todos los pagos que yo tenga que hacerle a casa matriz deben estar debidamente soportados con retención en la fuente. También me dice que no son deducibles los gastos pagados a empresas instaladas en jurisdicciones no cooperantes o de nula imposición, y es lo que llama el gobierno los paraísos fiscales, y que sobre los cuales no se les haya practicado retención en la fuente. Eso está en el artículo 124, literal 2. Algo bien característico que ustedes deben tener en cuenta, que es que el gobierno es quien determina quién es paraíso fiscal. ¿Y por qué el gobierno nacional dice quién es paraíso fiscal y quién no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros, Colombia, solicita, por ejemplo, a Islas Canarias información sobre los nacionales que tengan bienes allá, y ese país, Islas Canarias, no entrega la información, pues sencillamente la DIAN, el gobierno le va diciendo, usted es una jurisdicción no cooperante. ¿Y por qué es no cooperante? Porque no le está cooperando para identificar cuántos colombianos tienen sus bienes allá, cuántos tienen casas, apartamentos, cuántos tienen una parte de la isla de ellos. Entonces, esos son paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes. Entonces, la norma me dice, artículo 260, literal 7, ¿cierto? De la ley 1819, me dijo que el numeral primero fija los criterios para tener en cuenta por el gobierno nacional al momento de determinar esos territorios que sean considerados como jurisdicciones no cooperantes. Y el artículo 124 señala que no son deducibles los costos, gastos o pagos o abonos que se hayan efectuado a personas naturales o jurídicas o algunas entidades debidamente constituidas, pero que estén localizadas en jurisdicciones no cooperantes, siempre y cuando que no se les haya practicado retención en la fuente. Entonces, si no se practicó, tampoco es deducible. La norma también me dice que no son deducibles las pérdidas en venta de ciertos activos fijos o movibles que estén expresamente señalados como no deducibles. ¿Y eso dónde está? Artículos 149, 151 a 155 del Estatuto Tributario. ¿Y cuáles son esas? Primero, las pérdidas por enajenación de activos. La ganancia, la DIAN sí entra a percibir utilidad sobre la ganancia de activos fijos, pero sobre pérdidas no. Entonces, ahí esa platica se perdió. Las pérdidas por enajenación de activos a vinculados económicos, tampoco. La DIAN dice, yo
participo de las utilidades, pero no de las pérdidas por vinculados económicos. Las pérdidas por enajenación de activos fijos o movibles de la sociedad a los socios o de los socios a la sociedad. Entonces, esas pérdidas por enajenación de activos fijos de la sociedad a los socios, pues se connota es como un detrimento patrimonial, como si estuvieran descapitalizando la empresa y le dicen, no señor, yo no le acepto esas pérdidas. Tampoco le acepta las pérdidas por enajenación de derechos sociales o acciones. Entonces le dicen, no señor, esas pérdidas porque usted enajenó esos derechos sociales o esas acciones por un menor valor, tampoco se las acepto. La pérdida en venta de bonos de financiamiento especial, tampoco van a aceptar esas pérdidas por venta de esos bonos. Entonces, pues hay que tener conocimiento de esto para que no tengan y no caigan al momento de hacer su conciliación contable y fiscal, no caigan en el error de pronto de tomarse un valor de estos como deducibles y sucede que no es deducible. Bueno, también la norma me dice que no son deducibles las pérdidas en los bienes no utilizados en el negocio o en aquellos que no ocurran por hechos de fuerza mayor. Aquí me hace recordar algo, por ejemplo, la depreciación. Ustedes saben que el año inmediatamente anterior hubo muchas empresas que les tocó cerrar sus puertas, que no utilizaron sus bienes, sus maquinarias, porque durante algún tiempo estuvo parado todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué sucede? La DIAN y el Consejo Técnico estuvieron de acuerdo en que si las empresas depreciaban, ojo, depreciaban por línea recta, pues tenían que depreciar los 12 meses del año. Porque es que la depreciación por línea recta, ¿qué dice? Me dice que cuando inicia la depreciación, cuando el bien está disponible para su uso o para su venta. Y pues está disponible, que no se estaba utilizando, pues es otra cosa, pero está disponible. ¿Ve? Entonces, si es por línea recta el método de depreciación de la empresa, pues sencillo, háganlo por línea recta, llévenlo por línea recta y todos los costos que generen, los gastos que generen también por depreciaciones serán deducibles del impuesto a la renta. Pero si ustedes llevaban otro método, también de reconocido valor técnico de depreciación, los meses que no operaron, usted no se puede tomar esa depreciación. Un ejemplo, si usted utilizaba el método de unidades de producción o utilizaba el método, por ejemplo, de horas hombre, horas máquina, y la máquina no estaba trabajando, las personas no iban, pues usted no se puede tomar ese método. Entonces, pues sencillo, si usted deprecia por línea recta, usted debe depreciar todo el año 2020. Si utiliza otro método, no lo deprecie todo el año, deprecie únicamente el tiempo utilizado. Entonces, aquí también la norma nos dice en que no son deducibles las pérdidas en bienes no utilizados en el negocio y por aquellas que no son ocurridas por hechos de fuerza mayor. Entonces, esto está en el artículo 148 y pues sencillamente nos habla de los negocios o de las actividades productoras de renta. Entonces, que se puede incluir que si el bien no ha sido utilizado en el negocio, no podrá ser tomado como una deducción al impuesto a la renta, dado que para ser deducible faltaría el principio de causalidad del gasto. Entonces hay que tener en cuenta este principio también. Perdón. La norma también nos dice que no es deducible el IVA tomado como costo o gasto en la renta y que se debía haber llevado como un IVA descontable en las declaraciones bimestrales o cuatrimestrales del IVA. ¿Ve? Entonces, pues sencillamente aquí me dice, no la puede tomar porque usted lo debió haber tomado ese IVA era en la declaración de IVA, no en la declaración de renta. Los artículos 86 y 493 del Estatuto Tributario manifiestan que en ningún caso el impuesto a las ventas puede ser tomado o tratado mejor como un descuento y llevarlo como costo o gasto en el impuesto sobre la renta. Pues eso ya sencillamente porque ya lo explicamos, porque debía llevarse como en el formulario de IVA. También me dice que no es deducible el exceso del 1%. Profe, disculpe, una consulta. Sí, señor. En relación a lo que usted acaba de manifestar, eso no aplica al prorrateo en el IVA. Al momento de aplicar prorrateo, eso que llegó como un mayor valor del gasto, ese sí sería deducible. O sea, es diferente a lo que usted acaba de mencionar. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, José Miguel, tiene la razón. José Miguel nos está hablando del artículo 490 del Estatuto Tributario, que me habla de la proporcionalidad del IVA cuando yo vendo productos
bienes o servicios grabados, exentos y excluidos. ¿Ves? Entonces, claro, ahí no aplicaría porque pues sencillamente estaría por fuera de la norma ese porcentaje. Bueno, ese está muy bien. Bueno, bueno, aquí me perdí un poquito. Bueno, mira, aquí, bien. Dice la norma que no es deducible el exceso del 1% de los gastos de atenciones. Entonces, pues ustedes dirán, venga, pero el año pasado, ¿qué fiestas, qué atenciones a los empleados? Eso no hubo nada. Pero no crean, hubo empresas que sí les mandó a sus clientes, a sus empleados, una ancheta, un detalle de Navidad, en fin, una cortesía. Entonces, hay empresas que no enviaron, pero hay empresas que sí enviaron. Entonces, no es deducible el exceso del 1% de los gastos de atención. Entonces, la norma me dice gastos de atención 1% de los ingresos fiscales netos. Ingreso fiscal neto. Ojo, ingreso